A continuación, empezamos con el tema número 7 sobre tratamiento de muestra para la determinación de analitos inorgánicos. En la clase anterior hemos visto las operaciones previas relativas al submuestreo y el pretratamiento de muestra. Ya habíamos dicho que el objetivo de esas operaciones previas estaba orientado a preparar la muestra para el tratamiento y posterior análisis. Dado a que el tratamiento de muestra es muy diferente si lo hacemos para la determinación de sustancias inorgánicas u orgánicas, lo tenemos dividido para mejor ilustración en dos clases diferentes. En la clase de hoy solamente vamos a ver todos los tratamientos de muestras, en realidad no todos, sino algunos más que sirven a modo de ejemplo para la determinación de analitos inorgánicos. Bueno, al igual que en los temas anteriores, este tema pueden encontrarlo desarrollado con buena profundidad en el libro de Carmen Cámara sobre toma y tratamiento de muestras. Para iniciar, vamos a ver qué ocurre con una muestra en nuestro laboratorio cuando queremos hacer una determinación de analitos inorgánicos. Por lo general, nosotros tenemos una muestra bruta, la cual a través de una operación de muestreo y probablemente alguna medida de masa o volumen, secado, trituración, homogeneización y submuestreo, como hemos visto hasta ahora, nos permite obtener una muestra a la cual vamos a denominar muestra de laboratorio. Espero que recuerden las diferentes definiciones de muestra según la proximidad al análisis. Esta muestra de laboratorio puede ser conservada en función de lo que nosotros tengamos decidido y cuál sea nuestro criterio en base a lo que sepamos de su estabilidad una determinada cantidad de tiempo. Esta conservación viene seguida por algún esquema de destrucción de la materia orgánica o disolución o lixiviación o disgregación si la muestra es inorgánica. Por lo general, muchas técnicas analíticas para la determinación de analitos inorgánicos requieren que la muestra sea líquida. Hay algunas excepciones, como por ejemplo la fluorescencia de rayos X, que bastante la hemos visto en la analítica 3, pero las técnicas ópticas en general y las técnicas de espectroscopías atómicas por lo general requieren o es conveniente tener la muestra en estado líquido. Ya sea que la muestra sea orgánica o inorgánica, siempre vamos a buscar alguna manera de llevarla a una solución acuosa. Por lo general, esto suele ser suficiente más una dilución para luego realizar el análisis, aunque en algunos casos también es importante o es necesario aplicar alguna técnica de separación y o de preconcentración según los requerimientos. Luego de esta serie de operaciones, vamos a disponer ya de una muestra a la cual vamos a denominar muestra analítica, la cual puede requerir además reacciones analíticas, como por ejemplo formación de complejos para desarrollar un color, o reacciones de intercambio iónico, para luego sí realizar la medición y transducción de la señal para poder continuar después con el resto del proceso de medida química. Si miramos en perspectiva los procesos de preparación de muestra, realmente es muy importante comprender que hoy en día es uno de los temas más estudiados dentro de la química analítica y hay un gran número de investigaciones tendientes a optimizar y mejorar los procedimientos de preparación de muestra que actualmente existen. Incluso hay muchas empresas que se dedican al diseño y venta de equipamiento para el tratamiento de muestras y que, bueno, por supuesto cada vez son más automáticos y más sofisticados para evitar uno de los factores que más afectan al proceso de medida química y está relacionado con los errores cometidos, las contaminaciones y sobre todo el tiempo que lleva o que conlleva
realizar un ataque de una muestra, una disolución o algún tratamiento para este tipo de análisis. En esta diapositiva se muestran algunos ejemplos de tipos de muestras y transformaciones que son requeridas. Por ejemplo, puede aplicarse una extracción sólido-líquido, la cual es denominada lixiviación. Ustedes saben que en la lixiviación una muestra sólida se pone en contacto con un líquido, que puede ser una solución o un solvente, que tienen la capacidad de disolver parcialmente la muestra, extrayendo algunas sustancias de interés. El principio genérico de este tipo de tratamiento, bueno, se aplica a un líquido solvente, como les acabo de decir, en el cual se solubiliza el analito de interés. En general se lleva a cabo a altas temperaturas. La muestra debe estar finamente dividida. Esto es una preferencia, a veces no se puede, pero en general es más eficiente la lixiviación si la muestra se encuentra finamente dividida. Otras operaciones pueden ser la filtración y centrifugación, que es muy común para separación de física de partículas sólidas que se encuentran en un líquido, y la eficiencia está directamente relacionada con el tamaño de la partícula y la velocidad. Ya vamos a ver más adelante, pero las centrifugaciones y las filtraciones tienen diferentes definiciones según el tamaño de partícula que separa. Aplicación de ultrasonido, probablemente esto sea bastante nuevo para ustedes, pero ustedes saben que para que los ácidos o alguna sustancia o algún solvente actúe sobre un sólido, es muy importante contar con un dispositivo o con algún aparato o equipo que le aporte energía. Lo más común, y que seguramente lo han hecho en la analítica 3 y probablemente en alguna otra materia, es calentar la muestra en un vaso. Ponemos la muestra, un vaso, una solución, un líquido y lo calentamos. Es una forma de aportar energía para acelerar las reacciones de disolución. Sin embargo, no es la única forma y no es la más eficiente, ya que, primero que es lento, tiene problemas de pérdida de muestra, contaminaciones, introduce muchos errores cuando la cantidad de muestras que deben analizarse son muchas. Entonces se prefieren algún otro tipo de estrategias para aportar energía. Una de ellas es la aplicación de ultrasonidos. No sé si han visto alguna vez, pero los baños de agua, incluso los baños de agua que pueden calentarse en los laboratorios, que se denominan baños termostáticos, vienen además con un transductor que es capaz de generar ultrasonidos y a través del agua lograr que las ondas ultrasónicas agiten microscópicamente a la muestra y en la interfase entre el líquido y los sólidos, generando zonas de alta energía en los puntos de contacto, donde la muestra se evapora rápidamente y como que se provocan microexplosiones en algunas zonas de la interfase, y eso mejora la disolución, en realidad acelera la disolución de muchas muestras. La aplicación de ultrasonidos entonces es una técnica muy interesante, bastante limpia y muy económica, que puede utilizarse para la disolución de muestras y además de que es muy segura. La muestra se pone en contacto con un disolvente adecuado y se irradia con ultrasonidos. La eficiencia depende de la temperatura, naturaleza de la matriz, del analito, del extractante, tiempo, potencia y amplitud del ultrasonido aplicado. Bueno, ya vamos a volver sobre este punto. Seguidamente viene las operaciones de tratamiento de muestra que aplican disolución por vía húmeda. Es un poco lo que les había comentado recién. En estos casos se aplica algún agente oxidante, como puede ser agua, ácidos y algunos otros, en solución que disuelven a la muestra. Por ejemplo, un metal lo podemos poner en contacto con algún ácido, mineral o oxidante, dependiendo qué metal sea, y este puede disolverse, y esta disolución además puede acelerarse aplicando calor.
Los potenciales redox de la muestra y el agente empleado, así como la temperatura de trabajo y la solubilidad de los componentes de la muestra, afectan la eficiencia, como les acabo de mencionar. Bueno, eso es un poco de repaso de lo que hemos visto en química inorgánica sobre la acción de los diferentes ácidos inorgánicos. Otra alternativa es la disolución por vía seca. En este caso, no se aplica un oxidante en solución a la muestra que es sólida, sino que se aplica un oxidante gaseoso. Una de las formas más fáciles es hacer uso del oxígeno del aire, que es un oxidante muy bueno, pero que requiere de temperatura. Para esto se utiliza algún horno donde la muestra se calcina, básicamente. Bueno, en el principio genérico podemos ver que esto consiste en la aplicación de oxígeno del aire y temperatura para eliminar la materia orgánica de la muestra y algunas especies inorgánicas por formación de compuestos volátiles. Alternativamente a la disolución por vía seca, tenemos las fusiones. Las fusiones también aplican altas temperaturas en un horno y se pone en contacto mi muestra sólida con otro sólido que tiene la particularidad de ser fundente. Los fundentes son sustancias que se agregan y que a altas temperaturas por supuesto se funden y forman un líquido que tiene la capacidad de disolver a la muestra, cosa que no ocurre por supuesto a temperatura ambiente. Las fusiones, las habrán escuchado seguramente, fusiones alcalinas, fusiones ácidas, fusiones redox. La muestra se mezcla con un agente, como les decía, y se somete a temperatura elevada para formar una solución de la muestra en el agente seleccionado. Una vez que se enfría la muestra, esta se puede moler y disolver fácilmente con un ácido diluido. Esa es un poco la idea de la fusión. La temperatura de fusión depende del fundente, pero va entre 300 y 1200 grados. Como podrán ver, es una operación que no puede llevarse a cabo si no contamos con una estufa o con una mufla capaz de alcanzar esa temperatura. Después tenemos la combustión en reactor de oxígeno. Esto es un recipiente cerrado donde se pone la muestra y se enriquece la atmósfera con oxígeno y se provoca la combustión. Esto por supuesto provoca que la muestra se oxide rápidamente y se simplifique de cierta manera su matriz, formando cenizas que después pueden ser retomadas con ácidos. El control de la presión y el tiempo de aplicación de la corriente con la cual se logra la combustión afectan la eficiencia del proceso. Hay otros tipos de tratamientos de muestras, de mineralizaciones de la muestra, porque estas operaciones se las suele denominar mineralizaciones, entre las cuales está la extracción acelerada. Se realiza una extracción a elevada presión mediante la aplicación de calor en un sistema cerrado. Requiere de un equipo especial, por supuesto, y de ciertas condiciones de seguridad. Extracción con fluidos supercríticos. Es muy similar a la extracción acelerada, pero en este caso se utiliza un gas, como el dióxido de carbono, el cual en ciertas condiciones de presión y temperatura alcanza su punto crítico. Recuerden que el punto crítico de una sustancia es un estado particular de la materia que comparte características de líquido y de gas. Bueno, el dióxido de carbono en su condición crítica tiene la particularidad de tener una elevadísima constante dieléctrica y es muy buen solvente. Bueno, los comentarios para la extracción de fluido supercrítico dicen que el dióxido de carbono se libera al final del proceso. La eficiencia global depende de la matriz de la muestra. Después tenemos un plasma de oxígeno a baja temperatura, es muy similar a la combustión de oxígeno acelerada. Después tenemos extracción y disolución asistida por microondas, es una técnica bastante exitosa y que se utiliza muchísimo. Es un reemplazo natural de la disolución de muestras por vía húmeda. Recuerden que en la vía húmeda tenemos un vaso de muestra en el cual tenemos la muestra, se agregan ácidos o sustancias capaces de disolverla y se aplica calor, ya sea a través de electricidad o de una llama, de un mechero.
En el caso de la disolución asistida por microondas, este mismo vaso está cerrado, no es de vidrio, sino que es de teflón o de algún material capaz de resistir la presión, y se introduce dentro de un horno que irradia microondas, similar a los que usamos en el hogar, pero adaptado a un laboratorio con un controlador que me permite establecer una rampa de tiempo y temperatura alcanzada. Tiene además un sensor de temperatura que va midiendo la temperatura a la cual llega la solución, y la muestra que está sólida con los ácidos es calentada con la irradiación de microondas. Muchas sustancias son transparentes a las microondas, pero el agua no. El agua absorbe el microondas, aumenta su energía y acelera el proceso de ataque de los ácidos o disolución de las muestras. En general, la extracción o la disolución asistida por microondas disminuye los riesgos de pérdidas y contaminación cruzada, acorta el tiempo de trabajo y facilita la automatización. Bueno, vamos a repasar entonces o resaltar algunos aspectos de cada una de las operaciones previas de tratamiento de muestra que hemos mencionado recién. Tenemos por un lado la filtración y centrifugación, que son dos esquemas diferentes pero que tienen aproximadamente el mismo objetivo, y es separar partículas de un fluido. Sobre la filtración lo que podemos decir es que en general hay disponible comercialmente un gran número o una gran alternativa o variedad de filtros, desde filtros muy simples y comunes de papel, como ustedes ya seguramente han visto en los laboratorios de Analítica 1, hasta filtros mucho más sofisticados y diseñados especialmente para retener algún tipo de sustancia. Bueno, estos filtros pueden ser, como les decía, celulosa, lana de vidrio, policarbonato, membranas, de filtro metalizado de plata, no sé, y muchos otros tipos que seguramente sería difícil enumerar porque, como les decía, según la aplicación van cambiando y se van patentando nuevos materiales. Además de esta variable, los filtros tienen diferente tamaño de poro, es decir, cada una de los materiales vienen disponibles con diferente tamaño de poro, con lo cual yo puedo elegir retener algún tipo de sustancia que sea orgánica, inorgánica, con determinada polaridad o con determinada afinidad por alguna superficie, pero además, si esa sustancia que está en formato de partículas, puedo retenerla además según el tamaño de partícula. Bueno, los problemas que traen aparejados las operaciones de filtración son, contaminación, pérdida de material filtrable, y en general, por supuesto, deben ser inmediatamente después del muestreo, para evitar que crezcan las partículas o que se disuelvan parcialmente. Cuando nuestro interés está no en la solución, sino en el material particulado que podemos retener, o en el sólido que podemos retener en el filtro, una de las etapas que son necesarias es la redisolución de este sólido o de estas partículas a partir del filtro. Para eso debe tratarse el filtro como una muestra en sí, es decir, un tratamiento ácido con alguna de las alternativas que recién enumeramos, o con solventes, dependiendo si las partículas retenidas son orgánicas o inorgánicas. Otra alternativa, un poco más segura, desde el punto de vista de que no se interactúa tanto con la muestra, es la centrifugación. La centrifugación normal, que es la que ustedes conocen seguramente, es la que aplica 6.000 revoluciones por minuto en una centrífuga, en un carrusel, y los tubos colocados en los portamuestras que contienen algún fluido permiten separar partículas que están contenidas en este fluido según el movimiento que le imprime la fuerza centrífuga. Este tipo de centrifugación es útil para partículas que son bastante grandes de tamaño, tipo células,
precipitados de sales insolubles, por ejemplo, y algunos otros de ese tipo. Hay centrífugas que funcionan o que pueden girar a mucha mayor velocidad, como por ejemplo la centrífuga refrigerada, que me permite hacer girar el carrusel de muestras a 13.000 revoluciones por minuto. Y este tipo de centrífugas son bastante útiles en el campo de la biología molecular para colectar, según las diferentes velocidades que se apliquen, diferentes fracciones celulares, membrana, mitocondria, núcleo, bueno, no sé, depende de qué tipo de célula. Son refrigeradas porque la velocidad a la que se mueve el rotor es tan alta que aumenta mucho la temperatura. Entonces, para evitar desperfectos tanto en la centrífuga como problemas en las muestras por la temperatura y el rozamiento con el aire, es que deben ser refrigeradas. Después tenemos la centrifugación de alta velocidad, que va entre 13.000 y 25.000 revoluciones por minuto. Básicamente es una etapa más que la centrífuga refrigerada común. Y bueno, también ya nos permite separar fracciones celulares con bastante mejor precisión. Y después tenemos la ultracentrifugación. Son unos equipos especiales ya muy costosos que alcanzan las 50.000 revoluciones por minuto. Y bueno, tiene la posibilidad ya de separar partículas de mucho menor tamaño, como por ejemplo virus, macromoléculas y ribosomas. En cuanto a la disolución por vía húmeda, tenemos la disolución que aplica ácidos como una de las opciones más comunes. Estos ácidos pueden ser simplemente ácidos diluidos desde el agua hacia una solución diluida de un ácido muy simple como puede ser el ácido clorhídrico. Después pueden ser ácidos ya no tan diluidos, sino más bien ácidos concentrados y ácidos concentrados y calientes. Podemos recurrir a mezcla de ácidos o incluso a ácidos más otras sustancias. Cuando utilizamos un ácido diluido, ustedes saben que lo deben haber visto en inorgánicas, según los potenciales redox y las diferentes alternativas. En general, son utilizados para disolver metales que son más electropositivos que el hidrógeno. El resto de las sustancias en general no se disuelven en ácidos diluidos, salvo que reaccionen su anión, como por ejemplo los carbonatos. Ácidos concentrados y calientes o mezcla de ácidos en general son empleados para atacar otros tipos de los otros tipos de metales que son menos electropositivos que el hidrógeno, y en general se pueden hacer en esquemas que sean en recipientes abiertos, como habíamos visto más temprano, en un vaso o en un reactor que puede ser calentado con un mechero, en un equipo cerrado a reflujo, no sé si lo han visto, pero es un recipiente como puede ser un vaso, que tiene una tapa esmerilada, que no está cerrada, sino que tiene un tubo de aproximadamente 1 metro de alto, que por supuesto al llegar al extremo del tubo la temperatura baja muchísimo. Entonces uno está calentando la mezcla, los vapores ascienden hacia el extremo del tubo de reflujo, se enfrían y condensan y vuelven a caer. Entonces es una forma de poder calentar la muestra, es decir, elevar la temperatura a un nivel seguro o por encima de niveles seguros sin que se pierda muestra gracias al sistema de reflujo. Después podemos aplicar ultrasonidos y microondas, tal como ya los mencioné al principio de la clase. Este tipo de alternativas implica aportar energía a la muestra, pero no calentándola, sino con otras formas de transmisión. A través de ultrasonidos es una alternativa, o a través de microondas en un horno especialmente diseñado para el laboratorio. Vamos a ver unas pequeñas consideraciones sobre la disolución por vía húmeda. Los reactivos deben disolver la muestra cuantitativamente, sin restos insolubles. Esto es muy importante, sobre todo porque
primero, los restos insolubles pueden contener parte de mi analito, pero y si no lo contienen, además puede ocurrir que el hecho de que quede un precipitado en el reactor, los analitos se absorban o de alguna manera coprecipiten. La disolución debe ser rápida, es muy importante. No debe interferir con el análisis posterior, es decir, si la muestra para ingresar al equipo tiene que ir en condiciones alcalinas y van a tratar con ácidos la muestra, no sería una buena idea probablemente. Bueno, hay que revisar si es la única alternativa o hay alguna otra forma de tratar la muestra en ese caso. No deben introducirse contaminantes, por ejemplo en las espectrometrías de masas inorgánicas, que es una técnica de ICP también, como el óptico, pero que tiene masas, se llama ICP masas. Por ejemplo, la determinación de arsénico, que es muy común en aguas, muy común, tiene un problema enorme, y es que el arsénico se determina en la masa 75, que es la masa del isótopo de arsénico. Cuando la muestra ha sido tratada con ácido clorhídrico, el cloro, que pesa 35, se une con el argón, que pesa 40 en el plasma. El argón es muy abundante porque es el gas que genera el plasma, y forma un ion que es cloro-argón, muy extraño, pero que en ese ambiente particular del plasma puede existir y existe en bastante abundancia. Bueno, también pesa 75, es 35 de cloro más 40 del argón, entonces es una interferencia muy grande. Entonces, si yo quiero determinar arsénico en una muestra, no puedo tratar la muestra con ácido clorhídrico si la técnica seleccionada es ICP de masas, por ejemplo. No debe formar especies volátiles que se pierdan en el proceso de disolución. Bueno, muchos cloruros y otros tipos de haluros son volátiles. Entonces, si voy a trabajar en un sistema abierto y aplicar un ácido clorhídrico, bromídrico o fluorhídrico, bueno, tengo que saber que hay muchos elementos que forman moléculas o compuestos volátiles que por la acción de la temperatura se van a perder. Bueno, no deben alterarse las paredes de los recipientes, por supuesto. Ustedes ya saben, el caso típico es no trabajar en vidrio con ácido fluorhídrico, por supuesto, pero hay otros casos también que hay que tener en cuenta. Y las condiciones de seguridad en todo el proceso hay que atenderlas con especial atención, ya que trabajar con ácidos siempre es una acción peligrosa, ya sea porque nos puede quemar la piel o porque sus vapores los podemos inhalar y son tóxicos. Hay otro tipo de disoluciones que no aplican reacción química, por ejemplo las que simplemente requieren de agua, o cambios de pH a través de soluciones reguladoras, para disolver algunos tipos de sales y complejos insolubles. Los disolventes se obtienen puros fácilmente, no se entrega gran cantidad de energía, por lo que no se requieren analitos. No se pierden analitos, no se atacan las paredes del recipiente y en general es bastante seguro. Un ejemplo de este tipo de disoluciones, es disolver justamente un carbonato. Un carbonato lo puedo disolver con un buffer de pH ácido. No hace falta ni siquiera un pH demasiado ácido, demasiado bajo. Disoluciones con reacción química, bueno, en general tenemos reacciones que son ácido-base, básicamente hacemos que reaccionen las sales, cuyo anión tenga carácter básico, con la especie ácida del ácido, que en este caso puede ser el protón. Ejemplos son el carbonato de calcio y el sulfuro de zinc, como se muestra en la diapositiva. Las reacciones redox también son bastante comunes en las operaciones de disolución con reacción química. En este caso, los metales con potencial de reducción mayor que el hidrógeno reaccionan con el protón ácido del ácido y forman hidrógeno, como el caso del zinc y el aluminio.
Los metales con potencial de reducción menor que el hidrógeno necesitan de ácidos oxidantes, como el ácido nítrico, el ácido perclórico y el ácido sulfúrico. Por ejemplo, el cobre. Después tenemos compuestos reductores, que también, por supuesto, en general necesitan de ácidos oxidantes. En materia orgánica en general, todas las muestras que contengan alto contenido de materia orgánica deben atacarse con ácidos oxidantes. Y tenemos la reacción general que se muestra en la tabla, donde MO hace referencia a materia orgánica y por lo general se despiden gases, entre los cuales están el dióxido de carbono y algún gas derivado del ácido y de la matriz de la muestra, como pueden ser óxidos nitrosos, anhídridos sulfurosos, cloro, bueno, dependiendo del ácido que empleemos. Otro tipo de reacción son las reacciones de complejación, en las cuales óxidos o sales de metales que forman complejos reaccionan con, en general, los aniones de algunos ácidos. Por ejemplo, el fluoruro, el cloruro o el fosfato. Tenemos casos típicos de cloro de plata, que reacciona con ácido clorhídrico para formar un complejo. El ácido fluorhídrico que reacciona con dióxido de silicio para formar un complejo de flúor con silicio, hasta llegar al hexafluor silicio. El hierro que reacciona con el ácido fosfórico para formar un complejo con el fosfato, y así otros ejemplos más. Los ácidos solos pueden emplearse y se emplean en un gran número de reacciones y son bastante conocidos cuáles son sus aplicaciones, y las cuales residen básicamente en los criterios que podemos tener por las propiedades que ellos tienen. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, todos sabemos que es un ácido fuerte. Esto implica que en solución acuosa está totalmente disociado. En general es un ácido reductor por el cloruro y además es complejante también por el cloruro. Puede utilizarse con estos tres principios, pero hay que tener en cuenta que la temperatura de ebullición del ácido clorhídrico es 109 grados, por lo cual las temperaturas a las cuales vamos a someter a la muestra que reacciona con ácido clorhídrico tienen que estar por debajo de esa temperatura, si no lo vamos a perder y bueno, es un es un gasto para de consumo de reactivos, pero además el hecho de que la muestra esté en ebullición provoca pérdidas y problemas de contaminación. En general, este tipo de ácido se emplea para las reacciones de disolución de alimentos, muestras ambientales, disuelve algunos metales, óxidos, carbonatos, fosfatos, boratos y sulfuros. El ácido nítrico es bastante parecido al ácido clorhídrico, pero se le agrega que tiene un fuerte carácter oxidante. En general es ácido fuerte y oxidante, y por supuesto el nitrato no es complejante. Una de las particularidades del ácido nítrico es que tiene una temperatura de ebullición un poco más elevada que la del ácido clorhídrico, con lo cual permite aplicar mayor temperatura en sistemas abiertos. El ácido clorhídrico, a diferencia del clorhídrico, el ácido nítrico, a diferencia del clorhídrico, destruye la materia orgánica, disuelve muchos metales, muestras ambientales e incluso tiene la posibilidad de disolver algunos materiales refractarios. El ácido perclórico es un ácido fuerte, es muy oxidante, a diferencia del clorhídrico y del ácido nítrico, tiene una temperatura de ebullición bastante elevada, de 221 grados, lo cual nos permite aplicar grandes cantidades de temperatura a una muestra sin que ésta entre en ebullición. O al menos sin que se pierda el ácido. Bueno, nos permite atacar cromo, vanadio, carbono grafito, azufre, antimonio, arsénico, selenio, aceros, y en general se utiliza mucho para disolver materia orgánica. Tiene una elevada eficiencia para disolver materia orgánica. El ácido fosfórico, a diferencia de los tres anteriores, no es tan fuerte. Es
es un ácido, se podría decir, intermedio, no es ni débil ni fuerte. Es bastante complejante y tiene la particularidad de que nos permite elevar también bastante la temperatura. Se utiliza para disolver sulfuros, silicatos, cromitas y, bueno, el silicato está puesto 2 veces. El ácido fluorhídrico es un ácido débil, al igual que el fosfórico, pero es muy complejante. Y el ácido fluorhídrico básicamente se utiliza cuando hay sílice en el medio. Si tenemos dióxido de silicio y cualquier tipo de silicato, utilizamos ácido fluorhídrico. Es casi específico para ese tipo de sustancias. Es muy importante porque la mayoría de los suelos son silicatos, así que en general cuando tenemos que hacer un análisis sobre un suelo se utiliza ácido fluorhídrico. Y después tenemos el ácido sulfúrico, que es un ácido muy fuerte, muy oxidante, y bueno, es muy oxidante cuando está en condiciones de concentrado caliente. Tiene una temperatura de ebullición altísima, lo cual nos permite aplicar buenas temperaturas para atacar las muestras, y permite disolver muchos metales, aceros, óxidos, carbonatos e hidróxidos. Hay muestras que, sin embargo, son muy rebeldes, muy difíciles de poner en solución y a veces requieren la mezcla de ácidos. Por ejemplo, es muy común la mezcla del ácido clorhídrico con el ácido nítrico. Ustedes saben que cuando la relación de estos ácidos está en 3:1, se forma un reactivo especial que se denomina agua regia, que permite disolver metales nobles, tipo el oro, osmio, iridio, platino, rodio, en aleaciones ferrosas y no ferrosas. Bueno, y es capaz de convertir el sulfuro en sulfato. Otras mezclas de ácidos de este tipo son las que se forman con el ácido nítrico, mezclado con ácido perclórico, con ácido sulfúrico, las 3 ácidos, nítrico, sulfúrico, perclórico, ácido nítrico más fluorhídrico, lo cual le da un carácter complejante a la mezcla, y también se lo puede emplear con algunas otras sustancias que no son precisamente ácidos, como por ejemplo el agua oxigenada, el pentóxido de vanadio y el bromo líquido. Este tipo de mezclas suelen utilizarse para un gran número de muestras sobre todo que son muy difíciles de disolver, como pueden ser los quesos duros, alimentos en general, pero los quesos duros son muy difíciles de atacar y se emplean algunos de estos tipos de mezclas de ácidos. Materiales biológicos en general, metales nobles, arsénico, plomo, cobre, zinc, germanio. La mezcla de ácido perclórico más ácido sulfúrico es muy útil para descomponer materia orgánica y muestras biológicas en general. Es otra alternativa también cuando no se puede utilizar ácido nítrico. Después tenemos las mezclas con ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiene la particularidad de que es muy bueno para disolver alúmina, así como el ácido fluorhídrico lo era para la sílice. El ácido fosfórico lo es con la alúmina. Siempre que tenemos alúmina, aplicamos ácido fosfórico para su disolución, mezclado con ácido nítrico, con ácido sulfúrico, con ácido perclórico e incluso con ácido fluorhídrico en etapas secuenciales. Primero el fluorhídrico y después el fosfórico o viceversa. Bueno, el último ejemplo son mezclas del ácido fluorhídrico con el clorhídrico, con el bórico, con el sulfúrico para el tratamiento de muestras silicatadas y posterior eliminación del exceso de ácido fluorhídrico para evitar interferencias. Es muy común la aplicación de la mezcla ácido fluorhídrico-ácido bórico. El ácido fluorhídrico ataca a la sílice formando el complejo de silicio y el exceso de ácido fluorhídrico es enmascarado o reacciona con el ácido bórico y no queda un exceso de flúor en el medio. Esto nos ayuda, por ejemplo, a manipular esta muestra en vidrio después de que se hizo la reacción. Bueno, en este esquema se muestra un equipo de calentamiento muy simple, donde las muestras se ponen en un portamuestras que tiene una resistencia, que se calienta eléctricamente, y un controlador que me permite aplicar un programa de temperatura. Un determinado esquema de temperatura versus tiempo que me permite automatizar en cierta manera y hacer reproducible la disolución de muestra aplicando temperatura. En general esto se lleva a cabo en frascos o en recipientes de vidrios
Y bueno, hay que tener en cuenta las temperaturas aplicadas en función de los ácidos y las muestras que se van a poner en contacto y la volatilidad de las especies que componen a la muestra, las cuales pueden perderse ya que es un sistema naturalmente abierto. Bueno, deben controlarse las contaminaciones cruzadas. Ustedes saben, los vapores de un recipiente pueden migrar hacia el recipiente de al lado y se contaminan. Y hay algo muy importante que la verdad que no lo había mencionado hasta ahora, pero que lo hice esta diapositiva, pero es válido para todos los tipos de tratamiento de muestra, es que deben controlarse los blancos. Todos los ataques de muestra, todo el tratamiento de muestra debe ser acompañado con blancos. Un blanco se construye en un recipiente de muestra que no contiene muestra, pero sí todas las otras sustancias que empleamos. Por lo general se recomienda hacer más de un blanco, porque además los blancos pueden ser contaminados, entonces suelen llevarse en paralelo con cada tanda de, por ejemplo, cada 3 muestras un blanco, de tal forma que si tenemos un esquema de 10 muestras, por lo menos tengamos 3 blancos. Bueno, aquí se muestra el esquema de aplicar ultrasonidos. En este caso tenemos la aplicación de ultrasonido a través de una sonda. Esto que está aquí es una sonda que se introduce dentro de un frasco o dentro de un reactor y yo puedo aplicar ultrasonidos de diferente frecuencia y con diferente intensidad, y lo que ocurre es que esta agitación ultrasónica aporta una gran cantidad de energía y acelera mucho el ataque de los ácidos a las muestras. Fíjense lo que dice en esta parte de la diapositiva, dice: todo proceso de agitación favorece la velocidad de los fenómenos de transferencia de masas. La aplicación de ultrasonido genera pequeñas burbujas que se expanden y contraen hasta alcanzar un punto crítico donde pueden colapsar, dando lugar a la producción local de elevadas temperaturas y presiones, incluso desde hasta 5000 Kelvin y 1000 bar. Por supuesto, esto es a nivel microscópico, y a nivel macroscópico no ocurre nada, uno puede hasta tocar la muestra por fuera, ¿verdad?, el recipiente de la muestra, y no siente que haya aumentado la temperatura ni que haya habido ningún cambio. Tenemos otro tipo de reactores que sí son calentados, ya sea eléctricamente o por algún otro tipo de alternativa de aplicar temperatura. Principalmente son eléctricamente, hornos eléctricos, pero son recipientes que resisten altas temperaturas. Un ejemplo son este dispositivo que está aquí, se denomina bomba par. Eso es un cilindro que tiene una tapa, la tapita que está aquí arriba. Se retira a rosca y adentro hay un vasito de teflón que contiene la muestra. El vaso de teflón contiene la muestra, los ácidos, la tapa se cierra y se puede calentar eso en una estufa a temperaturas bastante elevadas, lo que me facilita controlar las pérdidas de las sustancias volátiles. Bueno, aquí tenemos un horno de microondas. Fíjense ustedes que es bastante parecido al microondas domésticos. Está adaptado a un laboratorio, por supuesto. Cada uno de estos frascos que se ven aquí son reactores que contienen la muestra. Por lo general se agrega ácidos con agua oxigenada, se cierran. El reactor dentro de una camisa de un polímero que resiste la presión, tiene una tapa y además está puesto en un carrusel que a través de un tornillo nos permite presionar la tapa contra el frasco para que no se abra. Todo ese carrusel está puesto dentro del horno. El horno tiene un controlador que me permite armar una rampa de temperatura versus tiempo, que es esta que se muestra aquí. Y yo puedo diseñar la temperatura y el tiempo que va a estar medida esa temperatura. Puedo decir bueno,
poner ciertos límites, como por ejemplo cuál es la presión máxima que tolera, eso viene dado generalmente por el fabricante, y el equipo va midiendo la temperatura y la presión en los reactores de tal manera de ajustar lo que va midiendo al diseño experimental que yo le hice de esta rampa. ¿Cómo hace para ir aumentando la temperatura? Bueno, va aplicando pulsos, que son estos que están aquí en verde. Va aplicando pulsos de microondas. ¿Sí? No lo aplica constantemente, sino que va aplicando pulsos, a veces con más frecuencias, a veces con menos frecuencia, para asegurar que la solución va alcanzando el nivel de temperatura seteado. Bueno, en este caso se reducen drásticamente los blancos. Se refiere a que la concentración de las contaminaciones en los blancos son muy bajas. Al ser todo material teflón y está perfectamente cerrado, no hay pérdida de muestra, no hay contaminación cruzada, y el material que contiene a las muestras y a los ácidos, es decir, el reactor, al ser de teflón no aporta ninguna sustancia inorgánica al medio de reacción. La verdad que son equipos muy robustos, muy fáciles de usar, muy reproducibles, y son una garantía de trabajo para este tipo de análisis. Bien, tenemos por último las fusiones, que es una técnica bastante vieja, no se utiliza mucho, pero hay casos donde no hay alternativas. Hay sustancias que no pueden disolverse con ácidos y no pueden disolverse de otra manera, y se deben aplicar fusiones que recuerden que era poner en contacto nuestra muestra sólida con un agente fundente en una cápsula de un material especial, que puede ser platino, por ejemplo. Esto se pone en una mufla, que es un horno que permite calentar hasta aproximadamente 1000 grados, y el fundente se hace líquido, y según las propiedades que tenga, ya sea alcalino, ácido, oxidante o reductor, disuelve a la muestra. En esta diapositiva se muestra un ejemplo, un protocolo de fusión, simplemente para ilustrarlo y para que ustedes tengan idea de cómo funciona. Dice, bueno, se emplean muestras, por supuesto, en polvo, ¿sí? Bien finamente divididas. Se deposita la muestra, 0,1 gramo, en un crisol de platino. Se añade bicarbonato de sodio, entre 0,3 y 1,5 gramos, si la muestra es ácida o básica respectivamente. Fíjense ya la diferencia, muestra 0,1 gramo, fundente entre 0,3 y 1,5. Estamos en concentraciones, o sea, se genera una dilución de la muestra. Se calienta la mufla a 300 grados, se elimina el agua, se agita bien y se calienta a temperatura del fundente, que son 1200 grados. Se deja enfriar y, por supuesto, lo que se obtiene es soluble en agua, así que ya se puede disolver directamente. El horno utilizado es ese que se ve ahí, seguramente lo han visto en muchos laboratorios. Es un horno que tiene calentamiento eléctrico y está todo aislado con lana de cuarzo para que el calor se concentre en el interior y no se pierda hacia el exterior. Tenemos después la mineralización por vía seca en un sistema cerrado. El método de combustión de Schöninger. La verdad que yo no lo he visto nunca funcionar. Es un dispositivo bastante experimental. Está descrito en el libro de Carmen Cámara y yo por eso lo incluyo. Hay otros tipos de combustiones que vienen ya comercialmente en equipos y creo que son que han tenido más éxito que este dispositivo. Pero bueno, esto es algo que se puede hacer, entiendo, casi en cualquier laboratorio. Implica la formación de especies volátiles mediante la reacción de combustión en una atmósfera enriquecida con oxígeno, y luego se absorbe en un material adecuado. Hay un líquido que está diseñado de cierta manera para que los vapores que se generan sean absorbidos, y luego se forma una solución la cual es analizada. Técnicas de extracción. Habíamos visto la lixiviación. Recuerden que la lixiviación me permitía recuperar de un sólido
selectivamente algunos componentes por por entrar en contacto con algún líquido. La lixiviación puede ser de dos maneras, puede ser en batch o discontinua o en modo continuo. En la versión de batch, básicamente la muestra se pone en contacto con el líquido, se agita durante un determinado tiempo y luego de ese tiempo de agitación se filtra y se colecta el líquido, el cual contiene selectivamente alguna de las sustancias. Otra alternativa es hacerlo en forma continua, como se muestra aquí, con una bomba peristáltica, por ejemplo, donde la muestra va circulando a través del sólido, perdón, la muestra no, el disolvente va circulando a través de la muestra, que es un sólido, y lo que va saliendo de la columna se colecta en un muestreo automático y puedo ver qué ocurre a diferentes tiempos a medida que se va rompiendo la estructura de la muestra por en contacto con el líquido. Tenemos técnicas separativas también para extraer desde sólido algunas sustancias que nos interesan. Ustedes saben que las técnicas de extracción líquido-líquido son muy comunes y son muy útiles para preconcentrar metales y luego hacer determinaciones espectrofotométricas. En este caso se pone en contacto una solución acuosa con una solución orgánica, se forma un equilibrio. Este equilibrio va a tener la posibilidad de que alguna de las especies que se forman con algún complejante del metal pasen a la fase orgánica según un coeficiente de partición. Ese coeficiente de partición se puede calcular aproximadamente con esta ecuación. Y bueno, pueden diseñarse diferentes esquemas según las diferentes solubilidades. Extracción con fluidos supercríticos, ya lo vamos a ver también en detalle. Pero habíamos dicho que básicamente es la aplicación del contacto de un fluido supercrítico con nuestra muestra, para lo cual hace falta un equipo especial capaz de poner a un gas en la condición crítica. Recuerden que la condición crítica es esta que aparece aquí, donde el gas tiene, o la sustancia tiene propiedades de gas y de líquido, pero se rescata que disminuye mucho la viscosidad y aumenta mucho la constante eléctrica, con lo cual es un excelente solvente y permite disolver una gran cantidad de sustancias polares. Tenemos después procedimientos de preconcentración, los cuales implican transferencia de matriz, como por ejemplo evaporación y diálisis, transferencia de analito, como destilación y volatilización, extracción líquido-líquido, precipitación, intercambio iónico, extracción en fase sólida. Y además tenemos, por último, tratamientos de muestras acoplados a una técnica de análisis. Tengo aquí como ejemplo para comentarles la asociación de la cromatografía líquida con alguna técnica de espectroscopía atómica, como por ejemplo la unión de HPLC con ICP masa. En este caso, el módulo de HPLC está aquí, tiene su columna, un mostrador automático con un inyector, sus bombas de HPLC, el equipo para eliminar gases, que es el desgaseador, y el módulo de solventes. Todo esto permite que se separen las diferentes especies de un metal, por ejemplo, las especies metálicas las especies orgánicas, perdón, de mercurio o de arsénico, se separan y salen a diferentes tiempos de la columna e ingresan a un equipo de espectrometría de masa que tiene la ionización por plasma, se denomina ICP masa. Después con tiempo, si quieren, podemos repasar cómo funciona esa técnica. Nosotros tenemos este equipamiento en nuestro laboratorio para que sepan. Pero bueno, básicamente lo que sale de la columna ingresa como un spray, ingresa al plasma, que es igual a cómo funciona el plasma óptico que ustedes ya vieron. Y los iones que están en el plasma se extraen al espectrómetro de masas y el espectrómetro separa los iones según su relación masa-carga. Esto genera un espectro
que las señales a determinadas masas son proporcionales a la concentración. Entonces uno puede calibrar para todas las especies de mercurio, por ejemplo, las concentraciones y evaluar qué concentración hay de cada una de esas especies en una determinada muestra. Esta es una foto de nuestro equipo, de nuestro laboratorio, donde, bueno, ojalá tengamos la posibilidad de que lo puedan ver funcionar para ver la cantidad de estudios que pueden realizarse con este tipo de asociaciones de dos técnicas diferentes, una separativa y una determinación. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy, espero que la hayan podido seguir y seguimos la próxima.